Ya, pero hemos entrado al, al método de funciones. ¿Cómo qué se ha explicado de eso? Creo que tenían que hacer este trabajito. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién quiere explicar? Licenciado, ¿puedo participar? A ver, Eh, Nos dio una función del mercado. Al precio de ya, uno se van a consumir 10.000 unidades. Al precio de dos, 8.000. Al precio de tres, 6.000. Al precio de cuatro, 4.000. Y al precio de cinco, 2.000. ya. Hemos hallado, bueno, hemos dado una función individual, una función de mercado individual. Hemos dicho que cada individuo tiene su propia función y obviamente eso les permite obtener la curva de demanda de cada consumidor, tal como hemos hecho anteriormente. Pero no todos los consumidores tienen la misma función, sino que hay distintas funciones. El paso inicial que dijimos es hallar la función de demanda del mercado. Si nosotros queremos hallar la función de demanda del mercado, tendríamos que sumar las 100 funciones o 1000 funciones, si es que hay 1000 consumidores. Y de ese modo, al sumar las funciones, tendríamos una función de demanda del mercado. Función de demanda del mercado. Y en esta función se reemplazan precios alternativos y luego se obtiene la proyección de demanda del mercado. Y de esta proyección de demanda del mercado obtenemos directamente la curva de demanda del mercado, ¿no? Eso es lo que hemos señalado, pero con el ejercicio que les he dado, con el ejemplo que hemos explicado en clases, hemos utilizado la misma función, 12 menos 2px, cantidad demandada igual 12 menos 2px. Y hemos dicho de que con el fin de facilitar el análisis, porque sumar 100 funciones, 200 funciones, 1000 funciones, no es tan simple, ¿no? Pero en este caso, con el fin de facilitar, dijimos que en el mercado hay 1000 consumidores, hay 1000 consumidores, pero todos ellos tienen la misma función, ¿verdad? La misma función. Entonces, eso nos facilita para encontrar la función de demanda del mercado a través de este método, ¿no? Y hemos encontrado la función de demanda del mercado, la función. Hemos multiplicado esa función individual 1000 por 12 menos 2px. 1000 por 12 menos 2px. Hemos hecho operaciones y obteníamos, o hemos obtenido, cantidad demandada igual 12.000 menos 2000px. ¿Ya? En esta función
reemplazamos los precios alternativos. Pueden ser precios, por ejemplo, de 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, ¿quién lo ha hecho entonces el ejercicio o el ejemplo este? ¿Quién lo ha terminado? Nadie ha terminado. Pero les he dicho, van a terminar, van a... La función de demanda del mercado ya está, pues. Hemos hecho en clases, ¿cuál es la función? Cantidad de demanda igual 12.000 menos 2.000 PX. Ahí hay que reemplazar los precios alternativos y encontrar una tablita. Al precio de 6, tanto. Al precio de 5, tanto. Al precio de 4, compra tanto. Al precio de 3, tanto. Al precio de 2. ¿Quién ha hecho ese trabajo? Licenciado, era lo que le dije, Sí. ¿Precio de 6 Sí, cuánto? a precio de 6.0. Al precio de 6, ¿cuánto? 0. Pero, licenciado. Ya. Al precio de 5, 2000. 2000, 2.000. licenciado. 2000, licenciado. precio de 4, 4.000. 4.000. 4000, Al precio de 3, 2.000. 6.000. Al precio de 6000, 2, no, al Seis precio de mil. 6.000, ¿no? Sí. sí, licenciado. Al precio de 3, ¿cuánto? 6.000. 6000, 6.000. Ya. sí, Al licenciado. precio de 8.000. Al precio de 1, 10.000. Sí, Ya. Esa tablita tienen que hallarla. Y en base a esta tabla, que se llama tabla de proyección de demanda del mercado, o proyección de demanda del mercado simplemente, donde detalla precio y cantidad, etc. Que nos permite tener la curva de demanda. Ahora, ¿quién ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo sale? Ya tiene la tabla. Ahora obtenga la curva de demanda. ¿Qué clase de curva nos sale? ¿Cómo sale? ¿Quién quiere explicar cómo lo ha hecho? ¿Cómo obtener la curva? Licenciado, ¿Sí? la curva de demanda, como usted nos ha dejado, la curva de demanda no cambia, más bien se mantiene en un buen punto de equilibrio, donde la oferta y la demanda donde hay más oferta y hay más demanda.
Ya, ¿cómo es el comportamiento de la curva de demanda? El comportamiento de la curva de demanda se, sería desde, como le hemos dicho, de 6 es 0, de 5 es 2000, de 4 es 4000. La curva de la demanda es, ¿cómo era? Perdón, ¿cómo era esta parte? ¿Es curva, línea recta, qué es? Es línea recta, es línea recta. Ya, es una línea recta, dependiente negativa. Sí, ¿Qué nos explica eso? Que cuando el precio es alto, consume poco, cuando el precio es bajo, consume más. Eso quiere decir, ¿verdad? sí, licenciado. Y hemos obtenido, ¿Perdón? ya hemos obtenido, es la forma de obtener, nada más, Ah, ya, sí, 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 así es. ¿no? Lo que quiere decir entonces de que la curva de demanda en este caso es recta, pero hemos dicho también de que una curva de demanda, al igual que en la demanda individual, puede ser recta, curva propiamente, o una curva irregular dependiente negativa, ¿no? Dependiente negativa. Lo que significa entonces que esa sería la forma de obtener a través de funciones, ¿no? Pero aquí hemos dado una condición de que todos los conceptos tienen la misma función. Eso facilita, ¿verdad? Si tienen la misma función, entonces 1000 por la función individual. Luego obtenemos la función de demanda del mercado y ahí reemplazamos los precios hipotéticos. Y llegamos a obtener la curva de demanda. Bien, vamos a hacer una aplicación. La curva de demanda individual, lo que hemos estudiado al inicio de este tema. La curva de demanda del mercado, ¿no? Tienen el mismo comportamiento. Son dependientes negativas. El mismo comportamiento. En el análisis de la curva individual, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un análisis amplio, ¿verdad? Lo que ocurre con el precio, cuando varía el precio, las demás variables constantes se mantendrían constantes. O varía el ingreso, las demás variables se mantienen constantes, que es el ceteris paribus, ¿no? O en función del precio de otros artículos que también varían estos precios de los artículos que pueden ser sustitutos y complementarios. Igual también se presenta en la curva de demanda del mercado. En la individual, la curva de demanda se desplaza, ¿verdad? Hemos visto desplazamientos arriba, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, etc. Dependiendo de qué variable es función la cantidad demandada, ¿verdad? Por tanto, en la curva de demanda del mercado que hemos explicado desde la anterior clase, igual se desplaza la curva de demanda. Igual. Dependiendo, obviamente, de la influencia que tenga cada una de las variables. Por ejemplo, voy a preguntar. Ya saben el comportamiento de una curva de demanda. Se grafican, registran bien, etc. Una curva de demanda del mercado. Ya saben de dónde sale, cómo sale, etc. Se supone entonces una curva de demanda. Bien. Ahora, ¿qué ocurre si
el ingreso de los consumidores, de los 1000 en este caso que hemos dado un ejemplo, aumenta. Una aplicación. ¿Qué ocurre si la cantidad demandada en función del ingreso? O sea, el ingreso varía. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando el ingreso aumenta en todos los consumidores? ¿Qué va a ocurrir con la curva de demanda? La curva de demanda se va a desplazar, licenciado, a la derecha. Ya. ¿En qué caso podría ser entonces? ¿De qué bien estaríamos hablando? Y normal. De un bien normal, ¿no? Va a aumentar el ingreso de los consumidores, de los 1000. La cantidad demandada también se va a incrementar, porque es un bien normal, ¿verdad? O sea que la curva de demanda se va a desplazar a la derecha, hacia arriba. Otra aplicación. ¿Qué ocurre partiendo también de una demanda inicial, no? Si una curva de demanda del mercado, en este caso, inicia. Si el ingreso de los consumidores, de los 1000 en este caso, disminuye. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? En el anterior caso era cuando aumenta el ingreso de todos los consumidores, pero ahora decimos disminuye el ingreso de todos los consumidores. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Licenciados, se va a desplazar hacia la izquierda. Ya. Donde nos dice ahora, porque los ingresos son bajos de los 1000 consumidores, va a disminuir la cantidad demandada, siempre y cuando se trate de un bien normal, ¿no? De un bien normal. Ahora bien, están con una hojita, con su cuadernito, ¿no? Sí, licenciado. Que es de una curva de demanda inicial. De una curva de demanda inicial. El ingreso de los consumidores aumenta pero en un número del 60% de los consumidores. 60% de los consumidores. ¿Están anotando? $60. Y el ingreso de los consumidores disminuye en 40% de los consumidores. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? Analícenlo.
¿Están analizando? Sí, licenciado. Sí, licenciado. A ver, todavía no ha terminado. ¿O quieren aclaración de la pregunta? Una Por favor, aclaración, por licenciado. favor. Una aclaración. Del 100% de los consumidores, de los 1000, como tenemos el dato, ¿no? 1000 consumidores. El 60% de ellos tiene un incremento del ingreso. Y el ingreso del otro 40%, es decir, de este número de consumidores del 40%, disminuye su ingreso. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Teórica y gráficamente. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien quiere explicar qué sucede? ¿Qué pasa? Licenciado. Sí, diga. La demanda disminuye, pero también la oferta. No, la oferta aumenta, pero la demanda disminuye. Eso sería. No, estamos hablando de oferta. Mm, Demanda. Solamente ah, demanda. perdón, no, entonces no, perdón, entonces no lo hice bien. Un momento, por favor. Licenciado, cambia la función. El, el número 1000 lo partimos en 600 y 400. Ya, claro. Pero ¿qué pasa? El 60%, que serían los 600 consumidores, aumenta el ingreso y 400 consumidores disminuye el ingreso. ¿Qué ocurre? ¿Qué se produce?
Licenciado, se produce también un desplazamiento de la demanda, pero no en la proporción del primer ejercicio, ¿no? Porque 60% de los consumidores ha aumentado su ingreso, entonces sí, sí desplazan, pero al haber una disminución en el 40%, se contrae. Entonces creo que la compensación solo no desplaza en el mismo, en la misma porcentaje que en el primer ejercicio, ¿no? O sea, sí se desplaza, pero en menor proporción. Ya. ¿Qué ocurre con la curva de demanda? Se va a desplazar ya. ¿A dónde entonces? Sí, a la derecha, licenciado. A la derecha. En relación al ejemplo anterior, ¿un desplazamiento igual o cómo va a ser? Más o menos. No es un desplazamiento menor, licenciado, menor. Claro. O sea, en proporciones será menor, obviamente. No es igual que un aumento en el 100% de los consumidores. Eso hace subir una proporción mayor. En cambio acá solamente, digamos, aumenta el ingreso en un 60%, o sea, 600 consumidores. Por tanto, la curva de demanda en esas circunstancias se va a desplazar a la derecha, pero no es la misma proporción anterior. En la proporción anterior es más cantidad, acá es menos cantidad. Además, hay que tomar en cuenta lo siguiente, de que de 400 consumidores, que es el 40%, disminuye su ingreso, ¿verdad? Por tanto, la curva de demanda se tendría que desplazar a la izquierda, hacia abajo, ¿verdad? O sea que hay una compensación, diríamos así. Mientras los unos, el 60% hacen subir, los otros hacen bajar. Pero como en este caso, la proporción de incremento es mayor que la proporción de disminución, la curva de demanda se va a desplazar hacia arriba, ¿verdad? Pero no en la proporción de desplazamiento del ejemplo anterior, sino mínimamente, menor. O sea que la curva de demanda tendríamos otra curva de demanda, pero que esté un tanto arriba, ¿no? La curva de demanda de prima sub X, y eso está diciendo que la curva de demanda se está desplazando hacia arriba como resultado del incremento del ingreso en el 100%, digo, en el 60% de la gente, de los consumidores, y una disminución del 40% de los consumidores. Pero hay desplazamiento, ¿verdad? A ver, otrito para terminar la explicación de este punto, ¿no? ¿Qué ocurre cuando en el 60% de la población, de los 1000 en este caso, ya sabemos, de los 1000, existe disminución? Y en el 40% existe aumento en el ingreso. O sea, del anterior era disminución en el ingreso, ¿no? 40%
aumento del ingreso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? A ver. Perdón, licenciado, ¿podría volver a repetir esa última parte, por favor? Ya. En el 60% de la población existe disminución del ingreso. Y en el 40% de la población consumidora existe aumento en el ingreso. ¿Qué sucede? ¿Qué? Que la oferta disminuye. No, aquí no se toca la oferta. Pura demanda tienen que decir. Estamos hablando de la demanda. Ah, ya. En ese caso la demanda disminuiría, licenciado. ¿Por qué va a disminuir? Disminuye porque el 60% de la población ya no está consumiendo ese cierto producto y, Ya. y los ingresos, aunque ya aumentan todo, pero la demanda sigue bajando. Ya, en el 60% de disminución, disminuye la cantidad demandada. En el 40% aumenta el ingreso. Eso hace aumentar también la demanda. Pero Sí, como la proporción de disminución es mayor que la proporción de aumento en el ingreso, en este caso, entonces, por esa proporción de aumento en relación a la disminución, la curva de demanda se va a desplazar hacia abajo. Pero mínimamente, ¿no? mínimamente. Mínimamente. No es igual cuando disminuye el 100%, No, no es nada igual. y peor aquí cuando hay compensación, mientras unos hacen subir, los otros hacen bajar. Entonces hay una pugna, estos dos porcentajes, siendo el 60% mayor, entonces podríamos decir que este 60% gana. Pero la razón, como el 60% es mayor, entonces disminuye la curva de demanda en menor proporción que cuando fuera el 100% de disminución. Eso ocurre. Pero ahora, el otro ejercicio, otra aplicación. ¿Qué pasa si en el 50% hay aumento en el ingreso, ¿no? Y en el otro 50% de la población consumidora existe disminución del ingreso. En el 50% aumento. En el 50% disminución del ingreso. ¿Qué sucede? Ya tienen que estar diestro en esto. Hay un equilibrio, ¿Qué hay un pasa? punto de equilibrio. No hay La curva de equilibrio, no hay. demanda se mantiene, no se mueve, licenciado. La curva de demanda en este caso, siendo muy radicales, claro, porque tampoco va a suceder eso, pero siendo así un tanto radicales, por la proporción de aumento y disminución que es 50-50 igual, mientras unos aumentan, los otros hacen bajar.
Y es muy probable que en algún momento la curva de demanda no se desplace, se quede ahí, ¿verdad? Eso es Sí, lo que va a suceder. Entonces, ¿esto qué nos explica? Estas aplicaciones que hemos dado nos están señalando que la curva de demanda también se desplaza hacia abajo, hacia arriba, etc. Dependiendo, como dijimos, de la influencia que tiene cada una de las variables en el consumo de cualquier bien en el mercado, ¿no? En el mercado. Bien, hasta aquí sería la parte referida a la demanda. La demanda individual, la demanda colectiva, etc. Lo que quiere decir que pasaríamos al punto de la oferta. Recién vamos a hablar de la oferta. Todo relacionado a la oferta. El anterior punto era todo relacionado con la demanda. Bien. La oferta entonces se lo ve por el lado del vendedor o el lado del productor, en este caso, ¿no? Del que vende el producto. Del mismo modo, en esto de la oferta, se pueden analizar dos casos. Uno referido a la oferta individual, o sea, la oferta de un productor, de una empresa, en este caso, y posteriormente hablar de la oferta en el mercado, ¿no? Primero tenemos que ver la oferta individual. Es importante eso, porque en base a esta oferta individual se habla de la demanda, la oferta del mercado, ¿no? Sí, Bien, licenciado. la oferta de un productor, o sea, oferta individual. ¿De qué depende la cantidad que va a ofrecer un productor? ¿Qué variables intervienen? ¿Alguien quiere decir? Licenciado, si ese producto va a entrar al mercado, para ver si es así aceptable o si o el consumidor lo va a necesitar o lo va a consumir, habría que ver habría que ver la que hay en el mercado oficial. O sea, que si es ropa, si es fruta, si es un objeto así llamativo. Incluso hay que ver los precios, así para ver si esa persona o el consumidor va a querer. No, está bien, pero hay algo más que hay que señalar. ¿Qué otras variables serían las que inciden? Lo que tú has dicho está bien, tan a lo que es, ¿no? Pero ¿qué otras variables? Licenciado, sería el precio, la tecnología y la oferta de los insumos. Ya, falta uno más, creo. Iniciativa empresarial. Iniciativa empresarial. Gerencia administrativa, que quiere decir lo mismo, ¿no?
Bien. Si yo escribo una función, tendré lo siguiente. Cantidad ofrecida, X sub O. O sea, X ya hemos dicho cantidad, ¿no? Sub O. La O minúscula nos indica sub O. Cantidad ofrecida. Es función igual función de, ya lo han dicho, el precio. Una de las variables. El precio del artículo. 2, la tecnología. 3, la oferta de insumo. Oferta de insumo. 4, iniciativa empresarial. Hay algo más, hay una más. Por eso decía, faltarían 2. Otra variable, factores naturales. Factores naturales. Esas son las variables que influyen en la oferta. Entonces escribo yo cantidad ofrecida igual función, paréntesis, precio, coma, tecnología, coma, oferta de insumos, coma, factores naturales, coma, iniciativa empresarial, cierro paréntesis. Estoy escribiendo una función, ¿verdad? Bien. Precio, ya sabemos, se refiere al precio del artículo en cuestión. Tecnología, la tecnología que emplea cada empresa. La oferta de insumos en función de los insumos que existen en el mercado. Si hay en gran cantidad o en menor cantidad, por ejemplo, lo que sucede acá con el maíz, todo el mundo todos los días se comenta. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, que no hay, que es mentira, que es verdad, etc. Eso es oferta de insumos, ¿no? Unos dicen no, no hay tal cosa, por eso subimos el precio. Los otros dicen no, ya hemos dado, los precios no pueden subir, etc. ¿no? Porque hay incidencia en el precio de cuesta. Bien, después factores naturales, la otra variable. Sobre todo, esta variable se manifiesta en la producción agrícola. En la producción agrícola. Cuando existe un buen tiempo de, como dice, buena época de lluvias, Licenciado, perdón, ¿podría volver a repetir esa última parte? Es que se oyó entrecortado. se da, ¿no? Es más, pero hay otros factores que hacen tienen que ir a una irrigación, un regadío artificial, etcétera, que no abastece a todas las hectáreas que se han sembrado del producto. ¿Ya? Sequías, por ejemplo, no hay lluvias, fuertes heladas, como dicen, tampoco permite producir. Lo que quiere decir que todas estas variables también influyen en la oferta, ¿no? En la oferta de un productor, estamos hablando de un productor. Bien. Esta función así señalada se la llama función de oferta multivariable. Multivariable. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad que ofrece el productor depende de muchas variables, nada más. ¿No? Eso quiere decir. Eso quiere decir multivariable.
Al igual que en la demanda, en la oferta recurrimos a esta operación metodológica, de ceteris paribus, donde determinadas variables las mantenemos constantes y solamente la cantidad ofrecida va a ser función de una variable. Puede ser precio, puede ser tecnología, factores naturales, iniciativa empresarial, etcétera, etcétera. Por eso, entonces, es una función de carácter general, de carácter general. En esta función de carácter general, no podemos obtener la cantidad que va a ofrecer el productor. No, no se puede. Por esa razón, se recurre, al igual que en la demanda, a funciones de oferta individual, o sea, de un productor. Una función de oferta puede ser la siguiente. Cantidad ofrecida igual X sub O, cantidad ofrecida, igual a menos 40 más 20 PX, menos 40 más 20 PX. Esa función es una función de oferta específica. Bueno, han escrito la función, ¿verdad? Cantidad ofrecida igual menos 40 más 20 PX. Esa es la función de oferta. Donde observamos nosotros que la cantidad ofrecida va a ser función del precio. 20 PX, ahí está el precio. Por tanto, si yo sustituyo precios alternativos en esta función de oferta específica, obtengo la proyección de oferta o tabla de oferta. ¿Y qué es la tabla de oferta o proyección? Es un detalle nada más de dos cantidades, ¿no? Precio y cantidad. A un precio determinado produce tanto, ofrece tanto, a otro precio ofrece tanto, etcétera. Nada más. Bien, vamos a sustituir en esta función precios igual que el anterior ejemplo, en el caso de la demanda, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esos son los precios. Sustituyen y me dan la información de la proyección de oferta o tabla de oferta. A ver, ¿ya lo han hecho?
Ya está, Lice. ¿Ya? A ver, lea los datos obtenidos. Un precio de 1 nos da la cantidad menos 20. De 2 nos da 0. Con precio de 3 nos da 20. De precio de 4 nos da 40. Precio de 5, 60 y precio de 6, 80. Ya. Otro estudiante, diga. Mismo licenciado. El mismo, licenciado. El mismo, licenciado. El mismo. Ahora yo pregunto, hay algunos datos que están bien, pero pregunto, ¿en su totalidad estará bien? Hay algo que está mal. Yo pensé que se iban a dar cuenta. Cuando el precio es 1, no puede haber cantidades negativas, dicen, ese precio no debería existir. Al precio de 2, ¿cuánto ofrece? Cero. Pero, No ofrece nada. Cero. Ya. Se puede registrar un punto en el eje de precios ahí. Al precio de 2 ofrece Cero, Lice. pero, no, al precio de 3, 20. 20. 20. 20. 20. Al precio de 3, 20. Al precio de 4, 40. Sí. Al precio de 5, 60. Al precio de 6, 80. ¿No? Esos datos también. Es cierto lo que dijo la compañera, aunque en principio lo ha leído, que cuando el precio es 2, no ofrece nada. Eso quiere decir que el precio es muy bajo. Muy bajo. No cubre, podemos decir, ni los costes de producción. Si no va a cubrir ni los costes de producción, es mejor cerrar la empresa, no producir, ¿verdad? Peor aún si el precio es 1, en este caso. No hay que señalar que el productor va a producir menos, no hay eso, ¿verdad? No hay eso, eso no existe. O sea, llegamos simplemente hasta el precio de 2, en este caso, en este ejemplo, ¿no? Al precio de 2. ¿Y qué se queda ahí? Espera mejores alternativas o cierra la empresa. Son dos cosas, ¿no? Si espera mejores alternativas, puede todavía mantenerse la empresa. Pero si ya no, es mejor cerrar la empresa. Tiene dos alternativas, ¿verdad? Por esa razón, entonces, decimos que el tope de precios al que el productor en este caso actúa es 2, ¿no? Cuando el precio es 2, pero con la idea de que la empresa no se va a cerrar, sino van a emprender, pero esperando mejores alternativas en precio. Pero si sigue con esa caída permanente, entonces mejor cerrar la empresa, ¿no? Bien. Ya tienen esto que se llama la tabla de oferta o proyección de oferta. De esta tabla obtenemos la curva de oferta del mercado. Curva de oferta del mercado. Obténganla igual que la demanda. Obténganla la curva de demanda igualito que la demanda. Digo, la curva de oferta. Obténganla.
¿Ya lo he obtenido? ¿Cómo sale la curva? A ver, expliquen cómo es la curva obtenida. Nadie ha hecho todavía. Licenciado, buenas noches. La curva de oferta del mercado tiene una aceleración directa. ¿Qué tipo de pendiente tiene? Problema. Tiene pendiente positiva, le dicen es una línea recta de pendiente positiva. Ya. Es una línea de pendiente positiva, pero ¿qué quiere decir eso?
Significa que tiene una relación directa, vale decir, cuando el precio sube, la cantidad aumenta y cuando el precio baja, la cantidad disminuye. Ya. Entonces, de ese modo, se obtiene la curva de oferta de una función específica de oferta, ¿no? Esa curva de oferta se puede desplazar a la izquierda o a la derecha, como en el caso de la demanda, dependiendo naturalmente de la influencia que tenga o que haga cada una de las variables en la cantidad ofrecida. Por esa razón, la curva de oferta puede ser una línea recta, como en este caso, una curva propiamente, o una curva irregular, pero dependiente positivo, de manera general, ¿no? Dependiente positivo. ¿Por qué es dependiente positiva? Porque hay una relación directa entre precio y cantidad. Mayores precios, mayor cantidad ofrece. Menores precios, menor cantidad ofrece. Incluso hay precios, tal como en el precio de 2, en este caso, que no produce nada porque el precio es bajísimo. No cubre los costos de producción, como decían. Bien. Ese punto que vamos a hablar en la siguiente clase se refiere a los cambios y o desplazamientos de la curva de oferta. Ahí es que nos quedamos. Cambios y o desplazamientos de la curva de oferta. Bien. Quedaron aquí, jóvenes. Nos encontramos virtualmente en la siguiente clase. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, licenciado. Muchas Hasta luego, gracias, licenciada. licenciado. Hasta luego. Gracias, licenciado. Gracias, licenciada. Gracias, guapo.